Mientras protegemos la vida de las personas, nuestra propia casa, el objetivo de Occidente es el poder ilimitado. El narcotráfico corrompe a las fuerzas de seguridad, corrompe a los jueces, corrompe a la política, corrompe todo. Guarda con el aprovechamiento político. Aprovechamiento político. Bala para los piqueteros, de verdad, ¿no te arrepentís? No, para nada, no me arrepiento para nada. Lo ratifico. Cárcel o bala por lo que corta la está calle bien. impiden No que la está gente bien. labure. Sí. Bala no. ¿Por qué bala? Bastante porque, por otro lado, desde la Comisión dicen están Buenas todos noches, obligados a- bienvenidos a La Fórmula. Estamos llegando al destape como cada noche y hasta las 10 estaremos acompañándolos con toda la información, lo que sucedió en el día, anticipando lo que va a pasar en las próximas jornadas. El fin de semana largo se acerca a su fin y se viene una semana corta, pero no por eso menos intensa en la agenda política, en la agenda económica, también en la agenda judicial. Vamos a tener un equipo de panelistas maravillosos como todas las noches para repasarla. Vamos a tener entrevistas, pero vamos a arrancar ya mismo y sin perder más tiempo con las noticias más importantes del día, los títulos principales de esta jornada. ¿Qué está pasando? A ver. Y el peronismo sigue discutiendo a partir de lo que se generó en la mesa política del jueves cómo va a seguir su estrategia electoral y ya es inevitable a esta altura del partido que empiecen a discutirse los nombres, a plantearse las posibilidades. Este fin de semana supimos a través de una nota de Roberto Navarro que hoy estuvo ampliando en el programa de radio algunas de las ideas de Cristina, que tiene un plan A que es la proyección de Sergio Massa como ministro de Economía, si logra estabilizar la economía como un candidato de consenso del Frente de Todos, pero mientras tanto sigue mandando a caminar a otros dirigentes. Sí, la vicepresidenta mencionó por supuesto a Guado de Pedro, el ministro de Interior, a Jorge Capitanich, el gobernador de Chaco, a Juan Mansur, gobernador ahora de Tucumán, y también a Gerardo Zamora de Santiago del Estero, como algunos dirigentes que podrían agarrar el bastón de mariscal y empezar a caminar el país de manera coordinada, no como una competencia entre ellos, sino para ver quién llega mejor parado en el caso de que tenga que haber una primaria dentro del peronismo. Decíamos, ¿no? 3 gobernadores, de los cuales hay uno, ya Zamora, que viene advirtiendo que él no le interesa la candidatura. Cristina igual lo pone ahí en la nómina. Y el ministro de Interior, Guado de Pedro, posibles nombres para pensar en la fórmula que tiene en mente Cristina en caso de que no pueda superar la proscripción, ¿no es cierto? Y que decida mantener su decisión de no ser candidata, decisión que ha manifestado no solamente en público, sino que ha reiterado en privado. Pero además de estos nombres, que podrían ser en todo caso los que están en boca de todos, no hay demasiadas sorpresas en esta nómina. Yo quiero poner atención sobre otras 2 nombres que quizás hoy aparecen un poco afuera del radar y que creo que pueden tener algo de chances de ser los elegidos por Cristina, con todo lo que eso implica. Sabemos que, ya sea si hay una PASO, ya sea si hay consenso, tener el apoyo de la vicepresidenta es, diría, una ventaja inigualable en la interna del peronismo para posicionarse como el próximo candidato. Decíamos 2 nombres nuevos para poner en este radar. Uno que en realidad está dando vueltas hace mucho, pero no se lo termina de incluir en la nómina presidencial porque él mismo ha dicho que prefiere buscar otra alternativa. Estamos hablando del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Sí, de todas formas, digo, no hay que descartarlo. ¿Por qué? Porque para ponernos, digamos, bilardistas, las cosas en general decía Bilardo, ¿no? El sillón va en el living, la heladera tiene que ir en la cocina y el inodoro tiene que ir en el baño. Y si Axel Kicillof, cuando llegue el momento de las definiciones, sigue siendo como es ahora, el candidato mejor parado del oficialismo, el mejor candidato que puede presentar el oficialismo, entonces va a ser lógico que se plantee la chance de que ocupe el lugar más importante de la boleta, que es obviamente la candidatura presidencial. Hay algunas objeciones desde algunos sectores que dicen que eso sería descuidar
la provincia de Buenos Aires, porque Axel también es el mejor candidato bonaerense, pero lo cierto es que esa idea de que si Axel es candidato a gobernador, arrastra una cantidad de votos en la provincia que no arrastraría estando en la misma boleta, corrido unos centímetros para un costado, la verdad que no tiene demasiado sustento. Y por otro lado, también es absolutamente cierto que por más bien que le vaya a Axel Kicillof en la provincia y por mejor evaluada que esté su gestión por los vecinos de la provincia de Buenos Aires, si lleva un candidato presidencial que no llega a medir más de 25 o 30 puntos, lo más probable es que no pueda ganar la elección provincial tampoco. Con lo cual, la posibilidad de que el gobernador Kicillof finalmente termine apareciendo en la nómina de candidatos no puede ser descartada para nada. Y el otro rostro que ven ahí, voy a correrme un poco a ver si se ve, ahí está, que puede sorprender un poco más, es el de Agustín Rossi, el flamante jefe de gabinete. Digo, puede sorprender porque no estaba en los cálculos de nadie en las últimas semanas o en los próximos meses, más allá de que él tuvo 2 precandidaturas presidenciales en 2015 y 2019 que se interrumpieron antes de llegar a la instancia de las primarias o de la decisión de las candidaturas. Pero si uno presta atención a lo que escribió Navarro el sábado y que reiteró hoy a la mañana en la radio, cuando se le pregunta a Cristina por la posibilidad de que haya un candidato del albertismo, un candidato que representa al gobierno y que no sea el propio Alberto Fernández, aparecía Scioli entre las posibilidades, y en un minuto vamos a estar hablando del embajador en Brasil, porque también hay novedades en ese sentido. La propia Cristina dijo que para ella sería un buen candidato que representa al gobierno el jefe de gabinete Agustín Rossi. Y Rossi, que fue hace una semana, nada más va a cumplirse mañana una semana, asignado en ese cargo por el presidente Alberto Fernández, ya ha dado en tan pocos días varias muestras de que él tiene una línea propia, más allá de que obviamente trabaja para el presidente y trabaja como jefe de gabinete directamente en contacto con Alberto Fernández, pero por ejemplo cuando se diferenció y salió a marcar distancia de Aníbal Fernández y dijo en una entrevista que para él Cristina está proscripta, algo que desde el gobierno habían salido a tratar de poner en duda de alguna manera. Entonces vemos ahí un Rossi que hasta ahora no estaba en los planes de nadie, que ocupó un lugar central, no solamente del gobierno, sino de la articulación del peronismo y de la articulación del armado de la coalición, y que entonces yo no lo desecharía, no lo correría de la lista de posibles candidatos que lleguen a las PASO o que puedan incluso alcanzar un consenso general dentro de lo que es el Frente de Todos en su completitud, en su totalidad, no quería ser redundante. Por eso aparecen estos 2 nombres. Y por último, habría que repasar también en la placa aquellos que de alguna manera Cristina no ve como candidatos, aquellos a los cuales la vicepresidenta no considera, por lo menos según estas últimas informaciones. Esto puede cambiar, obviamente, la realidad en ese sentido es muy dinámica, pero ¿quiénes son los que Cristina no ve como precandidatos? Bueno, uno obviamente es Alberto Fernández. Nadie tiene que sorprenderse si descubre a esta altura del partido que la vicepresidenta no considera que el presidente tiene que buscar la reelección. Y el otro, como decíamos, Daniel Scioli, si bien no se refirió directamente a él, lo dejó un poco de lado al sugerir el nombre de Rossi como candidato en representación del sector más cercano al presidente Alberto Fernández. Scioli, por otra parte, que como anticipamos la semana pasada aquí en la fórmula y en el Destape, hoy fue el primero de todos estos en dar una señal clara de que quiere lanzarse, de que quiere jugar. El primero que se anima, si bien no dijo las palabras soy candidato, se anima a empezar a mostrarse como candidato. Lo hizo a través de un posteo de redes sociales, que por ahora parece ser el método elegido para los lanzamientos de candidaturas, que esta tarde comunicó a los argentinos. Escribo estas líneas porque siento la necesidad de responder a todos los mensajes que llegan por las redes sociales preguntando por mis planes para este año. Creo conveniente elegir el mismo canal que ustedes utilizaron para continuar el diálogo acerca de una pasión compartida, el futuro de nuestra Argentina. Una vez más les digo, cuentan conmigo, como siempre,
¿sí? Él además en este posteo describe lo que fueron sus últimos años de trabajo, sus últimos años de actividad, le agradece al presidente Alberto Fernández por la confianza que le dio y agrega: mi esencia es conciliar, descomprimir y lograr acuerdos que hagan posible consolidar un crecimiento con estabilidad e inclusión social, con previsibilidad y con confianza. La mitad del país tiene menos de 30 años y exige una visión de futuro que es en definitiva lo que nos une. La otra mitad demanda un presente que recompense sus esfuerzos. Acá estoy, soy el Daniel de siempre, con más fe y esperanza que nunca. Cuentan conmigo y yo cuento con ustedes. Sí, hasta con un guiño, quizás al humor que se hace en torno a su figura. Acá tenemos al extraordinario Pesky haciendo el personaje del Pichichi. Insiste, ¿no?, con este latiguillo de la fe, de la esperanza, pero muestra de alguna manera también una continuidad con esa candidatura de 2015 que quedó trunca en el balotaje por muy poco, y es el primero que de alguna manera da el paso al frente y dice: yo voy a competir, voy a ser parte de este proceso. Veremos cómo evoluciona. Estos son los nombres que aparecen ahora sobre el tablero. No se puede descartar, por supuesto, alguna sorpresa, algún tapado, pero en principio habría que mirar con atención estas caras, estos rostros, y empezar a seguirlos paso a paso, porque muy probablemente de ellos surja quien sea el candidato o los precandidatos del Frente de Todos este año. Un año que ya está en marcha. Yo diría que estos 4 días de fin de semana largo han sido el último respiro antes de tirarse en un chapuzón en la realidad, porque se vienen una serie de cuestiones en la agenda política que van a meternos ya de lleno en el año electoral. Sí, esto va a ser la semana que viene, donde se espera una seguidilla, un calendario de actividades realmente intensas en el término político, que va a empezar el martes que viene, el martes 28, con 2 actividades contrapuestas, y que es interesante leerlas contrapuestas, verlas una junto a la otra, porque esto tiene que ver, por un lado, con algo que se confirmó hoy, que es que el oficialismo dice tener el número suficiente para que sesione la Cámara de Diputados y sancione la moratoria previsional. Yo diría la ley más importante de todas las que estaba en el temario de extraordinarias, porque tiene que ver con el futuro de más de 800.000 argentinos y argentinas, sobre todo argentinas, que sin esta ley no podrían jubilarse. Entonces, el 28 tenemos esta sesión en la Cámara de Diputados. Si todo sigue igual, hay acuerdo con el bloque que encabezan Graciela Camaño y Alejandro Rodríguez, con otros bloques provinciales, y el oficialismo tendría los 129 votos para lograr pasar esa ley. Y en contraste, el mismo día, la oposición va a estar participando de un acto que está convocando el campo para esa jornada, para el martes 28 de febrero, para marcarle un poco la cancha antes del comienzo del año político al oficialismo. En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, zona núcleo de esa provincia, van a estar las organizaciones del campo, la famosa mesa de enlace, en un acto que promete ser multitudinario, que va a tener corte de ruta. Ojo, no le digan a Patricia Bullrich, a lo mejor les termina mandando no sea cosa, ¿no? Y que va a contar, ya dicen en el campo, con la presencia de las principales figuras de la oposición, con la presencia, diría, de casi todos los precandidatos de Juntos por el Cambio, ¿sí? Con la posible excepción de Mauricio Macri, que todavía no aclaró si es candidato o no, y que además va a estar en ese entonces descansando de sus extensas vacaciones en Comelén con un viaje por Europa. Así que tenemos doble función, ese 28 en el Congreso, el oficialismo aprobando una ley para que puedan jubilarse 800.000 argentinos y argentinas. Y en Villa Constitución, un acto de la oposición con el campo para pedir seguramente que bajen las retenciones, que se les den más facilidades a los productores. Bueno, lo que viene pidiendo el campo todos los años. Una paradoja, y con esto vamos a pasar ya al día siguiente en el calendario, pero estos últimos días en el campo había varios voceros de ese sector que decían: no puede ser que en un año que nos va mal, que hay sequía, que hay helada, que vamos a tener una mala cosecha, paguemos la misma cantidad de retenciones que en los años que hay cosecha récord. Bueno, la idea de pagar distinta cantidad de retenciones según cuán bien o cuán mal le vaya la cosecha y cómo está el precio de la soja, ya existió. Se llamaba retenciones móviles y el campo casi da un golpe de estado para oponerse a esa idea. Vieron que a lo mejor no era tan mala, más allá de que el entonces ministro de Economía, Martín Lustó, la implementó pésimamente, pero a lo mejor como idea en sí no era tan mala. Eso es el martes 28.
Pasamos al día siguiente, miércoles 1 de marzo, y como todos los años, el 1 de marzo vamos a tener la vista puesta al mediodía en el Congreso de la Nación, porque va a ser la apertura del periodo de sesiones ordinarias, la apertura del año legislativo por parte del presidente Alberto Fernández, que ya está preparando un discurso donde va a hacer hincapié en, de alguna manera, destacar las cosas que hizo en estos 3 años de gobierno, las dificultades que tuvo que afrontar y el legado que está construyendo. Por lo menos eso es lo que plantean desde el gobierno nacional. La expectativa, o por lo menos algo que se encargó el kirchnerismo de hacer saber, es que ese día él dé definiciones sobre su futuro electoral, tal como se le exigió, o se le pidió, o se le planteó durante el encuentro de la mesa política y en otros encuentros políticos anteriores que tuvo el presidente. En la Casa Rosada descartan que eso vaya a suceder, dicen que no va a haber definiciones electorales en el discurso del 1 de marzo, sino que lo que va a haber va a ser un llamado a construir hacia adelante, ¿sí? Sin dar precisiones de qué rol tendría él en esa construcción. Entonces ahí tenemos un supermartes con actividad en la Cámara de Diputados y también con un acto del campo. Un miércoles con cadena nacional y discurso de Alberto Fernández haciendo una apertura del año. Y te agrego algo más que me acaba de comentar Franco Misraji y que va a estar ampliándolo dentro de un rato nada más acá en la fórmula. El jueves 2 ya hay temario para la sesión de ese día de la Comisión de Juicio Político. Saben que todos los jueves están sesionando la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados. Agárrense porque los nombres que van a ir a declarar ese día como testigos son tremendos. Estamos hablando de dirigentes políticos de primer nivel, del oficialismo y de la oposición. No les quiero contar nada, quédense ahí, que en un rato esto se los va a contar Franco Misraji acá en la fórmula, pero va a ser un día para alquilar balcones, como suele decirse. Y ahora vamos a pasar, para redondear este repaso de las principales novedades de la jornada, al plano internacional, porque como anticipamos ayer, hubo esta mañana, en el mediodía de Moscú, un importante discurso de Vladimir Putin, a pocas horas de cumplirse un año de la invasión de Rusia a Ucrania y también en momentos en los cuales Joe Biden está visitando tanto Ucrania, el país en cuestión, como Polonia, ¿sí? Que puede ser una de las bases de la OTAN más cercanas en caso de que el conflicto comience a extenderse. Fue un largo discurso y vamos a repasar, a compartir con ustedes un breve fragmento antes de meternos en lo que fue la noticia del día referente a los anuncios que hizo el presidente ruso. Mientras protegemos la vida de las personas, nuestra propia casa, el objetivo de Occidente es el poder ilimitado. Ya ha gastado más de 150.000 millones de dólares en complacer y armar al régimen de Kiev. En comparación, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los países del G7 gastaron unos 60.000 millones de dólares en 2020 y 2021 para ayudar a los países más pobres del mundo. ¿Entienden? Para la guerra, 150.000 millones. Y para los países más pobres, de los que supuestamente se preocupan siempre, 60.000 millones. Y también exigen la obediencia de los países que reciben este dinero. ¿Dónde está toda la palabrería sobre el alivio de la pobreza, el desarrollo sostenible y la ecología? ¿A dónde se ha ido todo? Bien, ahí lo que veíamos era algo que fue muy importante del discurso de Putin de hoy y que muchos analistas, por lo menos los analistas aquí en la Argentina, pasaron por alto, porque decían, bueno, se esperaban quizás anuncios más grandilocuentes, ya vamos a llegar a un anuncio importante que hubo. Y Putin hizo un discurso muy importante hacia el público interno de Rusia, obviamente, lo cual es un indicador de que está preparando a la población de su país para una guerra que continúe, que siga de largo aliento, pero también hacia lo que es el resto de los países del mundo que no están participando de este conflicto y que muchas veces en el relato occidental son dejados de lado. Muchas veces en el relato occidental dicen Rusia está aislada del mundo. Y me hace acordar un poco a cuando hablan acá de que Argentina está aislada del mundo. Rusia queda aislada, obviamente, de Europa, ¿sí? De la OTAN, de Estados Unidos,
Pero hay todo un mundo en Asia, en África, en Sudamérica, que no está formando parte de esto, y Putin lo sabe. Putin, un hombre que más allá de las evaluaciones que uno pueda hacer de él en un montón de aspectos que sin ninguna duda no es ningún ejemplo de nada, pero ha demostrado ser en todos estos años un estadista de mucha capacidad que ha puesto un país con muchos problemas como Rusia, porque Rusia la verdad es que no es una gran potencia como Estados Unidos o como China, hablar de igual a igual en esa mesa. Y si no se reconoce eso para empezar, es muy difícil llegar a ninguna conclusión acertada. Pero vamos a escuchar otro pasaje también del discurso de Putin de esta mañana. Las élites occidentales no ocultan su objetivo de infligir a Rusia lo que llaman una derrota estratégica. ¿Qué significa esto? Para nosotros, ¿qué significa? Significa acabar con nosotros de una vez por todas. Es decir, pretenden convertir un conflicto local en un enfrentamiento global. Así lo entendemos y reaccionaremos de manera consecuente. Bien, ahí está claro, lo que está diciendo Putin es que esto puede escalar. Y la verdad es que lo comentamos ayer, la retórica está escalando y está escalando muy fuerte de ambos lados. ¿Sí? Está escalando muy fuerte tanto del lado ruso como del lado occidental y sabemos que el paso de una escalada de retórica a una escalada real, efectiva, con todas las consecuencias que puede tener, a veces es muy tenue. Y decíamos, si bien muchos dijeron que no hubo anuncios importantes porque Putin no declaró formalmente la guerra a Ucrania, no hizo ningún anuncio de despliegue de armamento que no haya hecho antes, sí dijo que Rusia pone en suspenso o congela su participación en el New START, en el nuevo comienzo, que es el último tratado sobre armas nucleares que firmaron Rusia y Estados Unidos. Este es un tratado del año 2010, firmado por Barack Obama y Medvedev, que fue sigue siendo ahora la mano derecha de Putin y que lo reemplazó en la presidencia un tiempo por un requisito constitucional en Rusia, y que básicamente es un tratado que le ponía un tope a la cantidad de armas nucleares estratégicas que tienen ambos países. Armas nucleares estratégicas, estamos hablando de armas nucleares de gran alcance, de esas como las que se arrojaron en su momento sobre Hiroshima y Nagasaki, solo que mucho más potentes porque la tecnología obviamente ha avanzado enormemente en los últimos 70, 80 años. Pero a lo que me refiero es que son armas que se utilizan en un escenario de guerra mundial abierta, de esas que se temía tanto durante la Guerra Fría, de bombardeos cruzados que vuelan y borran las principales ciudades del planeta del mapa. Digo esto porque también existen armas nucleares tácticas de más corto alcance y de más corta potencia que se pueden utilizar en el campo de batalla, que se pueden utilizar que por suerte todavía nunca se han utilizado en una guerra en la historia de la humanidad, por suerte, pero que son eso, de más corto alcance, y que es lo que los especialistas consideran que si llega a haber una escalada nuclear en este conflicto es por donde va a empezar. Pero lo cierto es que la retirada de Rusia de este tratado de armas estratégicas, es decir, de las más peligrosas que hay en el planeta Tierra, es un problema enorme mirando hacia el futuro de la humanidad. ¿Por qué? No porque inmediatamente Rusia vaya a empezar a fabricar más armas nucleares y empiece una nueva carrera armamentística pasado mañana con Estados Unidos, pero sí en el mediano plazo, en el largo plazo es muy difícil que esto no suceda, porque lo que va a haber es un menor grado de transparencia en cuanto a la industria nuclear de una potencia con la otra, de un país con el otro, y esa desconfianza y ese tratar de evitar que el otro avance mucho más y te deje atrás en la carrera armamentística es lo que nos pone más cerca de una escalada que lleve al mundo a un escenario que parecía ya olvidado, ¿sí? Desde después de la Guerra Fría, y que sin embargo vuelve a tomar una preocupante actualidad. Para que nos hagamos una idea, la última vez que se hizo una prueba nuclear por parte de un país dentro de la comunidad internacional, ¿sí? Pongamos como excepción Corea del Norte, que ha hecho varias pruebas en los últimos años, fue en el año 1998, India y Pakistán. Desde entonces, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni Francia, ni Inglaterra
hicieron más pruebas nucleares. Bueno, hoy Putin advirtió que probablemente esto recomience, que tanto Estados Unidos como Rusia van a recomenzar a hacer pruebas nucleares. Es decir, estamos volviendo realmente a un escenario que puede llegar a ser trágico de un día para el otro, porque estas cuestiones pueden irse de control muy rápidamente y una vez que salen de control, bueno, estamos ante un escenario de pesadilla. Por eso es que resulta sumamente irresponsable por parte de las potencias del mundo, de un lado y de otro, esta escalada que se vio en los últimos días, y lo deseable sería que se abriera un camino, una ruta para la paz. Pero lo decía bien Putin. Es el propio gobierno de Estados Unidos el que dice que es preferible una escalada en la guerra antes que una victoria de Rusia. Son los propios gobiernos occidentales los que hablan de darle a Rusia una derrota estratégica. Y la doctrina nuclear rusa dice que antes de que se le inflinja una derrota estratégica, tiene habilitado utilizar sus armas nucleares. La verdad es que se está avanzando por un camino realmente muy, muy peligroso. La guerra en Ucrania, lo venimos advirtiendo aquí desde hace unas semanas, está llevando a una escalada, está ampliándose, están apareciendo nuevos países en el escenario. Se denunció durante el día de hoy concentración de tropas ucranianas en la frontera con Moldavia, en la frontera con Bielorrusia. La verdad es que no pinta nada bien el escenario y obviamente eso no es una buena noticia para absolutamente nadie. Con este repaso por el panorama internacional culminamos entonces esta sección del programa, los títulos, y nos dirigimos entonces a mi momento favorito de cada noche, como les digo. Vamos a ver a las candidatas que ustedes en un rato nada más van a poder votar de cuál fue la burrada del día de hoy. Y bien, tenemos entonces la primera burrada del día de hoy, que es una burrada que tiene varias partes. Es una burrada compleja o una burrada compuesta, podríamos decir. Todo comenzó con el video de una influencer de derechas española que viaja por América Latina burlándose y criticando los gobiernos progresistas, los gobiernos de izquierda. Hace unos meses lo había hecho en Cuba y ahora estuvo en la Argentina y publicaba este video en las redes que generó algo de debate. Veámoslo y luego vemos sus distintas implicancias. El doble, más o menos como en Cuba. Aquí está el gobierno peronista, no es el gobierno comunista, pero al final son mismos perros con distintos collares. Las carreteras aquí dan asco, asco. El gobierno no sé qué hace, pero no permite que la población se desarrolle y hagan nuevas carreteras. Bien, ahí teníamos un fragmento del video de esta influencer española que, como decíamos, generó polémica en las redes, a eso se dedican, y tuvo varias respuestas, entre ellos el de la también influencer, pero en este caso argentina, Nati J, que le decía lo siguiente. No es que banque al gobierno que ella critica, pero qué desagradable escuchar a alguien del primer mundo hablar tan mal de tu país y desde tu país. Unas ganas de meterle un cachetazo. Bueno, la violencia nunca es una solución, pero se entiende, ¿no? Acá el debate entre esta influencer española, esta influencer argentina y siguiendo en ese nivel vino el diputado Iglesias, que no sabe en qué discusión no meterse a meter cuchara. Y Iglesias dice, me recibí de periodista, pero tuiteo giladas, manda Nati J en su biografía, vos misma lo admitís, princesa. Desagradables son los miles de muertos que asuelan nuestras rutas porque el cemento no se come. ¿Te acordás? La verdad es que uno pensaría que un diputado tiene cosas más importantes que hacer que estar en Twitter discutiendo con influencers, pero bueno, ya a esta altura del partido de Iglesias no nos sorprende. Tampoco nos sorprende que se regale para que le contesten como le contestó Nati J. Me llama la atención entonces que un diputado nacional utilice su tiempo en responder giladas. Besos, príncipe. Ahí la tenemos. Entonces, Iglesias nuevamente, un habitué de esta sección, nominado para la burrada del día. Tenemos otro habitué en la burrada que vamos a ver a continuación. Con ustedes, el señor Luis Majul. El narcotráfico corrompe a las fuerzas de seguridad, corrompe a los jueces, corrompe a la política, corrompe todo. ¿Estamos a tiempo?
estamos muy mal, vamos a tener que entrar con todas las fuerzas. Guarda con el aprovechamiento político, porque los que dicen, yo no soy un experto, pero los que dicen que esto se soluciona llevando el ejército a Rosario, que tener mucho cuidado, ¿eh? El ejército puede operar de manera profesional, porque para eso son entrenados, en la frontera. No en las zonas urbanas. Claro. Cuidado con meter el ejército en la zona. Y aparte es constitucional. Hay que cambiar la ley de seguridad interior. Exactamente. Guarda con... Vamos y lo rompemos todo porque nosotros somos machos, porque después es peor el remedio que la enfermedad, ¿eh? No digo que la... A ver, Gendarmería sí, está claro, ¿no? Sí, Gendarmería sí, Prefectura, son fuerzas federales de seguridad, no son fuerzas armadas, que es distinto, por lo que dice Marina. La ley de seguridad interior además es inconstitucional. Tal cual. No se puede usar el ejército o recurrir al ejército. No, la función está delimitada por la Constitución. Ahora No, bueno, no está delimitada por la Constitución, está limitada por la ley, por supuesto, de seguridad interior, la ley de defensa y demás. Tampoco Gendarmería está entrenada para actuar en áreas urbanas, en realidad Gendarmería sí está entrenada para actuar en la frontera. Se hicieron un matete bárbaro ahí los muchachos, así que... premio colectivo o por lo menos candidatura colectiva a la burrada del día. Vamos a ir ahora con otra que continúa de una de las burradas que vimos ayer, esa burrada mayor de Miguel Ángel Pichetto, cuando se refirió a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, y hoy tuvo que salir Luis Novarecio a decir que la homofobia de Pichetto es culpa, adivinen de quién. Sí, adivinaron. Con el tema de los mal. Después Pichetto, que los escuchaba hoy hacer Yo tengo una teoría, hoy me invitó Johnny a su programa porque escribió una nota en Infobae sobre este tema. Tengo una teoría algo distinta, no lo estoy defendiendo a Pichetto, que dijo una enormidad. Pongan una mujer, porque para él una lesbiana no es una mujer. Increíble. Estoy casi tentado a hacer una pregunta personal, pero no la voy a hacer. Pero digo, yo tengo una teoría, que no es que Pichetto es misógino o que tiene problemas. En realidad es el nivel de la grieta cántica. Como se supone que el discurso del progresismo de género y demás es de los kirchneristas, falso, pero viste que se lo autoatribuyen, entonces me opongo a todo, incluido el discurso de género. No es que Pichetto está en contra de las mujeres lesbianas, es que como se lo atribuyeron los K, le pegó también, estamos fritos si pensamos así. Bueno, vieron, la culpa, como siempre, es del kirchnerismo. Ahí hay un par de cosas. Por un lado, me pareció a mí, o Novarecio estuvo a esto de carpetearlo en vivo a Pichetto, ¿no? De tirarle algo por la cabeza. Me dio esa sensación. Y por otro lado, el argumento que utilizan acá es muy curioso. Es el mismo argumento que utiliza la derecha con respecto al 24 de marzo, por ejemplo, ¿no? Cuando dicen, no, el peronismo se apropia del 24 de marzo. No son ustedes los que no marchan el 24 de marzo. Nadie impediría que haya una columna del radicalismo y demás. Si ustedes dicen, no, nos juntamos con los militares, porque... No es una excusa. Así como no es una excusa el hecho de que el kirchnerismo haya apoyado estos logros, estas reivindicaciones, estas políticas, no es una excusa para esconderse detrás de opiniones y actitudes homofóbicas, machistas o, en todo caso, como decía Novarecio. Vamos a ver por último esta burrada, que más que una burrada es una bestialidad. Habría que agregarle una nueva categoría. Era pero tan bestial lo que decía Espert, que hasta María Laura Santillán le dijo que se estaba pasando un poquito. Hay que empezar a acostumbrarse a rebelión fiscal. Pero bala para los piqueteros, de verdad, no te arrepentís. No, para nada, no me arrepiento para nada, lo ratifico. Cárcel o bala por los que cortan la calle e impiden que la gente labure. Sí. Bala no, ¿por qué bala? O bala. Bueno, yo te voy a contar. Acá los piqueteros o los sindicalistas que cortan las calles nos quieren hacer vivir la ley de la selva, la ley del más fuerte. Y no, lamentablemente para ello, simios drogados, existe la ley. La ley, ¿sabes qué es? El Código Penal. Pero la ley no dice bala. La ley dice, sí. Le da a la policía la capacidad de operar y de ejercer la fuerza pública. Cuando se viola, eso no es bala. Espera, cuando se viola el Código Penal es cárcel. Y si se resiste a la cárcel es bala. No es bala. Taser, goma, la que quiera. Sí es bala, María Laura, es bala, acostúmbrate.
Y seguimos ahora en la fórmula, seguimos acá en el Destape dando, ahora sí comienzo a este maravilloso panel que me va a acompañar esta noche. Julia Estrada, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buenas noches. Bien, muy bien. Franco Misraji, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Nico. Muy bien. Y Lucas Bobo, sí, de la redacción del Destape, que nos va a estar acompañando esta noche y quizás alguna otra. Te pedimos que venga con mucha información de política. Lucas, muy ¿Qué haces, Nico? Gracias por invitarme. No, por favor, gracias por venir. Vamos a tener un montón de información, además de los títulos que ya estuvimos desarrollando, que anticipan un poco lo que decíamos, una semana que va a ser corta, obviamente, por los 2 feriados de carnaval, pero no por eso va a ser menos intensa, y que anticipa una semana que viene que va a ser para comprar pochoclo, alquilar balcones o como quieran decirle. Pero arranquemos charlando un poco de los temas que vamos a estar tratando esta noche. Juli, con la economía, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, salimos de la economía real, que fue el tema indiscutido desde que arrancó el programa, sí, claro, y nos metemos nuevamente en Fondo Monetario Internacional y lo que va a ser esta revisión del cuarto trimestre 2022. Hay ya una parte del equipo de economía en Estados Unidos para reunirse con el Fondo Monetario para efectivamente ver cómo cierra diciembre. Diciembre, que hace 6 meses, digo, para lo que era el mes de julio, poco más, 7 meses, era un panorama absolutamente desconocido. Muchos creíamos que diciembre iba a ser un mes muy complicado y sin embargo vamos a ver un sobrecumplimiento de metas que seguramente vamos a estar analizando en un rato. Después me contestas, pero ¿es bueno o es malo sobrecumplir metas? No me lo digas ahora, después me contestas. No seas malo, es tramposa tu pregunta. Siempre quise hacer Tricky. eso. Siempre quise hacer eso. Vamos a una pausa y después me contestas. Pero Dale. no vamos a ninguna pausa, todavía no. Franco, se vienen jornadas muy interesantes en la Comisión de Juicio Político. Algo anticipábamos recién, pero tanto este jueves como el que viene puede haber novedades importantes. Sí, muchas novedades importantes. Estamos ante la cuenta regresiva de una audiencia clave porque es la primera en la que están convocados los testigos. Hay, por ejemplo, 2 jueces federales que están citados y muchos integrantes de la Corte. Primer interrogante, ¿van a ir o no van a ir? Sobre todo aquellos que trabajan en la Corte. ¿Están obligados por ley? Sí. Recién en la Corte me estaban diciendo, ojo que nosotros somos empleados y nos tienen que autorizar desde arriba. ¿Cómo nos tienen que autorizar desde arriba? Les tienen que, según los propios empleados de la Corte me están diciendo una... Pero ¿cuál es la ley que dice, la norma que dice que un empleado de la Corte Suprema tiene que cumplir más pasos que un ciudadano común a la hora de ir a testificar si lo convocan? Hay un gran debate en torno a eso y en la Corte, ojo, por eso hay que prestar atención a ver qué pasa el jueves, si van o no van aquellos que están citados y trabajan en la Corte. Hasta ahora, un rato te voy a contar quiénes son los confirmados, porque hay confirmados, porque todos fueron notificados, algunos ya confirmaron que van a ir, otros no. ¿Otros confirmaron que no van a ir o no confirmaron todavía? Aún no confirmaron. Okay. De allí el interrogante. Y después también ya están los nombres de los que van a ser citados a la siguiente audiencia. De vuelta aparecen importantes figuras políticas y otra vez integrantes de la Corte. Muy bien. Lucas, nosotros lo anticipamos ayer aquí y hoy se terminó de confirmar. Se lanza la reta en los próximos días, mañana o pasado, no sé si ya está definida la fecha, pero ya está definido el formato, está filmado el video, se sabe qué va a pasar. Vos hace un rato hablabas de candidaturas en lo que respecta al espacio oficialista. Bueno, la oposición también tiene sus candidatos y así como los veíamos a Larreta en el último tiempo lucirse con un traje de presidencial, bueno, formalmente mañana a esta hora ya vamos a tener el video que está grabado. Está grabado en una provincia particular, ahora vamos a contar de dónde está grabado y cuáles son esos ejes, por dónde va a ir su mensaje. También vamos a contar la interna que tiene el PRO con Patricia Bullrich, Larreta, hoy hubo un nuevo episodio, se va actualizando como una serie de Netflix, y también una mesa del PRO que se acaba de reunir hace un ratito, terminaron, y novedades con lo que respecta a la interna puntualmente de Mendoza, que eso va a tener seguramente una repercusión nacional del armado de Juntos por el Cambio. Bien, muy bien. Todo eso y mucho más vamos a tener hasta las 22, ¿sí? Hasta las 10 de la noche, como siempre. Y vamos a arrancar entonces con el panorama económico, ¿sí? Y ahora sí, a lo mejor, o no, lo dejamos para el final de tu columna, la pregunta. Para el final, así se quedan hasta el final. Está perfecto. ¿Quieren ver números? Veamos números y hablemos de qué se trata esta nueva revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bien, hay 3 metas. Recuerdo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que firma
este gobierno con Martín Guzmán siendo ministro de Economía supone 3 partes. Antes de mostrar los datos, recuerdo esto que quizás es algo medio abstracto, pero está bueno tenerlo presente. Primero, cumplir con cuánta guita gastás. Segundo, cumplir con cuánta guita emitís. Y tercero, cumplir con cuántos dólares tenés. Taca, taca. ¿Cuántas reservas tenés para pagarme? Es decir, emisión, es déficit y reservas. Sí, y yo siempre digo, qué curioso, ¿no? Al FMI le interesan los dólares. Porque acá siempre nos vendieron que no, el problema son los pesos, nosotros somos unos loquitos que estamos obsesionados con los dólares. Bueno, el FMI está tan obsesionado como nosotros con los dólares que va midiendo como el nivel de reservas como si fuera el nivel del mar, a ver cómo viene la cosa. Quieren asegurarse de que tengamos para pagarles. Claro, y por eso tenemos que devaluar el ritmo de la inflación, entre otras cosas. Ahora sí, vamos a ver cómo viene eso. Si están escuchando la radio, no se preocupen, se los voy a explicar. Y si no, pueden poner YouTube. Lo que tenemos es cada trimestre, el primer trimestre del 22, segundo, tercero, cuarto, y lo que vamos viendo es qué meta te pone el FMI promedio de trimestre. Por ejemplo, en términos fiscales estamos en 2 billones y cómo en 2 billones al cuarto trimestre 2022, que es lo que va a ir Gabriel Rubinstein a explicarle al FMI que cumplió, y cómo estamos ahí, incluso mejor, en 1,9 billones, o sea, súper bien la situación. Y cómo finalmente vamos a un escenario de cumplimiento muy interesante en materia fiscal que me parece importante resaltar. De hecho, está dando 2,4% del PBI, la meta fiscal, por ende estamos incluso por abajo del 2,5% que se había pautado para este año. Vamos a la segunda meta. Acá quiero decir, el dólar soja tuvo mucho que ver, ahora voy a explicar por qué, pero el dólar soja no solo recaudó dólares, sino que aportó pesos. La meta de reservas también se cumple, fundamentalmente por el dólar soja. Estamos en unos 7.600 millones de dólares, incluso por encima de los 7.300 millones de dólares a diciembre. Tenemos, si están viendo el gráfico, una caída fuerte en lo que es enero y ya febrero, y necesitamos acumular reservas en febrero y en marzo para cumplir la meta ya del primer trimestre, que luego en mi super calendario les voy a mostrar por qué el cumplimiento o la revisión del primer trimestre es estratégica en el marco del año electoral, porque empiezan a caer en fechas más complicadas. Bien. Y ahora vamos a la tercera, en donde van a ver un gráfico muy particular, que es precisamente la famosa emisión monetaria o lo que son los famosos billetes del Banco Central. Hay una caída abrupta porque Massa se comprometió a que la emisión vía, para decirlo bien, adelantos transitorios del Tesoro, transferencia de utilidades, que esa es la emisión clásica, se frena, y de hecho la frena en 654.000 millones de pesos. Ese es el valor que Massa se compromete cuando asume a no aumentar. Ver una raya roja que cae porque no emitió más por esa vía. Bueno, claro, no les voy a no decir la verdad, se está emitiendo por otras vías que tienen que ver con compra de títulos y con el famoso dólar soja, pero no es la emisión tradicional que se negoció con el fondo. Claro. Por ende, está recontracumplida la meta, y eso es lo que finalmente va a ir Rubinstein a explicar. Creo que es un buen escenario. Podemos decir que ya cuando Massa asume, pensar en diciembre era muy difícil, y finalmente diciembre termina siendo, bueno, bastante sencillo en términos de dólares y en términos de pesos. No va a pasar lo mismo en el primer trimestre, y ahora sí quiero mostrar una placa más en relación a el calendario. Bien. Esta es una placa de nuestro informe de coyuntura, y lo que vemos ahí, estoy un poco ciega yo con el número exactamente del mes de junio, pero ahí, segunda semana es el 10. De junio, el 10 de junio. Gracias, no tengo lentes. Se revisan, claro, el 10 se revisan las metas del primer trimestre, ¿bien? Sí. Y el 15 de julio se produce la aprobación y el desembolso producto de esa revisión anterior del primer trimestre del 23. Y como yo les comentaba, para que eso ocurra, para poder aprobar el primer trimestre del 23, nos hacen falta unos dólares. Hoy se está discutiendo el repo, se está discutiendo hasta incluso otro dólar soja, y habría que ver también incluso en términos fiscales cómo llegamos. Y luego hay otra fecha importante, si nos vamos a junio, julio, agosto, septiembre. Gracias. Segunda semana de septiembre ya tenemos la revisión de las metas del segundo trimestre, o sea,
cómo cierra junio, les estoy hablando claramente de largo plazo, es como si decirles el siglo que viene, pero cómo cierre junio es fundamental. ¿Sabes por qué, Nico? Porque muchos especulan que en ese segundo trimestre, o sea, abril, mayo y junio de este año, quizás ocurre algún tipo de flexibilización en términos fiscales, porque algo de plata hay que poner, ¿no? Entonces, ¿flexibilización aprobada por el fondo o hecha silbando bajito y haciéndose los boludos? Bueno, perdón por el francés. Máximo piensa que hay que rediscutir, por ejemplo, y no me queda claro qué piensa, por ejemplo, el ministro Massa, pero sí hay un debate respecto de cómo hacer para gastar un poco más. Y lo que veíamos ahí es que entonces en septiembre, que estamos todavía en el proceso electoral, en el medio del proceso electoral, vamos a tener que tener la revisión del fondo, aprobarla y recibir la plata. Recibir la plata para pagarle. O sea, el FMI en el medio del proceso electoral va a revisar qué hicimos en abril, mayo y junio, que fue el momento previo a el proceso electoral con algún tipo de impacto en el bolsillo, porque ya te vas al tercer trimestre, que sería julio, agosto y septiembre, y ya estás en el baile. O sea, lo que importa, como en todo año electoral, es lo que haces en el primer semestre. El segundo semestre ya quizás te queda lejos. Y lo pongo como algo importante porque precisamente cuando se discutió el acuerdo con el FMI, quienes manifestamos algunos reparos, o varios reparos respecto de cómo se estaba dando la forma de los desembolsos y de su revisión, dijimos, ojo, porque el FMI tiene en algún punto una posibilidad de gatillarte en la cabeza cuando quiera. El FMI tiene la posibilidad de hacerte caer en default. No nos olvidemos de eso, porque hasta ahora estamos cumpliendo, y está buenísimo estar cumpliendo. Te empiezo a responder la pregunta. Yo prefiero no estar al borde del default. Ahora, cuando de repente tenés que hacer un poco más de heterodoxia, o cuando querés incluso que la gente viva mejor, y tenés que elegir si te pone contra las cuerdas el fondo y quizás te revisa y te dice, che, no sé si está apretado. Y si encima mete la cola el proceso electoral, la cercanía al proceso electoral y se especula, porque el FMI no es solo el staff, no, por supuesto, son los directores también, y se especula con un cambio de gobierno. Mirá si quieren soltarte la mano, porque eso lo hicieron a Macri. Sí. Entonces, no olvidemos que el FMI tiene esa posibilidad de decidir si te desembolsa o no, si no desembolsa o no a los argentinos, y ese poder de fuego, yo que suelo pensar mal, soy de las que piensa que se usa, porque para eso lo negociaron, para usarlo. Con lo cual, para ir yendo hacia la pregunta del principio, en principio, cumplir te pone un poco más a salvo de que te aprieten el botón rojo, en el peor momento posible. Sí, y además necesitas los dólares para seguir funcionando. Y además necesitas los dólares para que la industria pueda importar. Pero es un cumplimiento con una meta fiscal mucho más dura, también con una meta monetaria mucho más dura y con una meta de reservas mucho más exigente. Cuando ya adelantaste dólar soja, por ende vas a tener quizás menos liquidación y además tenés sequía. En efecto, una de las cosas que querían discutir era la sequía como un elemento extraordinario para que las metas se relajen y ojalá se pueda hacer algo en ese camino. Eso es lo que está yendo a discutir ahora Rubinstein a Washington, ¿no es cierto? Sí, por eso lo remarco, porque no nos dejaron pasar, digo, no nos dieron nada por la pandemia, no nos dieron nada por la situación de la guerra, no nos dieron nada por, por la situación de la guerra, el mayor gasto de dólares que Massa se la pasó explicando en un montón de lugares, incluso en el G20. Que es el tema de energía. Por energía, y ahora tendríamos la sequía por una tercera oportunidad. Y no estoy contando el argumento principal, que es que ni siquiera nos reconocieron que Macri negoció un acuerdo político que le servía a él. Esa es la primera razón por la cual debieron haber flexibilizado sus condiciones. Y después tenemos 3 más, entonces. Por ende hay 4 razones fuertes para que el FMI no se ponga la gorra. Bien, en ese sentido hay que tener en cuenta que el equipo del ministro de Economía viene trabajando en ese tema, viene anticipando esas charlas. Él ha sabido construir en estos meses un vínculo con el FMI, que no es algo menor, viniendo su antecesor Martín Guzmán siendo alguien tan cercano y que tenía, digamos, las puertas tan abiertas en el fondo. Sin embargo, Massa siempre habla, digamos, de que ha sabido construir un buen vínculo. Vos, Lucas, que también manejás esos temas y que venís siguiendo el trabajo del ministro de Economía, sabés también un poco de eso. ¿Cómo estás viendo a Rubinstein, a Massa y esta estrategia de hablarle al mismo tiempo hacia adentro,
pensando en una eventual candidatura, pero sin descuidar los lazos con el establishment internacional, que son uno de sus fuertes. Bueno, claramente Massa va a tener que trabajar ese vínculo. Está yendo Rubinstein también, Madcour, Clery y Rigo también. Es como todo el equipo económico de la mesa. Los estrategas. Los estrategas que hace unos días se juntaron el fin de semana, creo que fue, los recibió Massa en su casa. Y bueno, sí, van a estar trabajando ahí en Estados Unidos. Ese es un vínculo clave, lo que decía Julia, comparto. El 21 de marzo vamos a tener novedades respecto a esto de lo que trate ahí el directorio, y cuando se acerquen más las fechas, yo también creo que va a ser importante, a mi entender, lo de las metas de inflación, sobre todo, que se autoimpuso Massa también con ese 3 adelante de abril, y lo que ve al fondo de quién va a ser ese candidato, más allá de las encuestas, de lo que se empiece a sentir, digamos, de las PASO y demás, de lo que pueda suceder. Si Massa es ese candidato, también te garantiza un plan económico que quizás con el FMI pueda estar más en sintonía. Hay que ver también qué ofrecen enfrente, ¿no? Digo, no es lo mismo que gane un Larreta, que gane una Patricia Bullrich. Yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que también muchos empresarios locales y grandes empresarios, el G6, eso que para los que no saben son el gran pool de empresas, digamos, que están ahí, Ornequian, Techin, digamos. Son Clarín, son los grandes, el gran poder económico. También pymes, ¿no? Están empezando a pedir un poco de definiciones económicas a los candidatos que todavía no están, pero son los que suenan. Mostrar tu equipo, mostrar quién va a estar hablando de economía con vos. Y yo creo que eso el FMI ya lo debe saber, un poco ya lo debe escuchar, pero acercándose más a esas fechas, creo que ahí vamos a tener, me parece, mayor definición de lo que va a ser Massa primero, más que nada. Mayo, junio, junio no creo, pero abril, mayo, ahí va a estar, creo, la clave. Y bueno, una vez que eso sepa el FMI, creo que ahí vamos a tener, me parece, también más conciencia de que se van a tocar o no ese botón rojo que vos hablabas. Las metas de la inflación ya igual hoy en día en el Ministerio de Economía las relativizan mucho, ya nadie habla de llegar con un 3 adelante a abril o a mayo. 4 y 5 se habla. Están hablando de estabilizarlo entre 4 y 5 y en todo caso a fin de año ya bajarlo por abajo del 4, dejarlo en 3.7, 3.8 a fin de año. Son metas hasta más realistas y creo que incluso si se hubieran planteado desde un primer momento, no sé, Juli, ¿qué pensás? Quizás hoy la situación hasta sería un poco más tranquila. Sí, Rubinstein tuiteó efectivamente que vamos por el 3% recién para diciembre del 2023. Yo soy de las que piensa que la inflación núcleo tiene en general un comportamiento más estable y que es finalmente a la que apunta precios justos y que tal vez hubiera sido mejor enfocar ahí. Cuando uno mira la núcleo... aclaremos qué es la núcleo. Aclaremos, sí, tenés razón. Es la que está limpia de la estacionalidad, le hace frutas y verduras, que fue lo que pasó en enero, y lo que está pasando también en febrero. Y está también limpia de los famosos regulados, es decir, todos esos aumentos que por distintas razones, por H o por B, caen en determinado mes. Por ejemplo, tarifas. Un mes te pega, otro mes no. Lo mismo con comunicaciones, prepagas. Hay acuerdos que van más allá de lo que un secretario o una secretaria de comercio se propondría, es decir, una meta descendente en qué. Y en la leche, en la carne, en el almacén, en productos de higiene y limpieza personal, que son fundamentalmente los productos, los grandes rubros de consumo masivo que acabo de mencionar. Cuando uno mira la núcleo, mira eso. Por cierto, tampoco la núcleo es que está 100% bajo acuerdos de precios. Ese es el principal déficit que tiene precios justos, que es que no logra todo. Pero cuando uno mira la núcleo te termina dando 5,4 en enero. Es alto, claro, es altísimo. Claro. Contra un 6% de promedio del mes, pero mirás para atrás y te había dado 5,3 en diciembre. No subió tanto. De hecho, habíamos visto un súper salto entre diciembre y enero cuando miramos la general, 5,1 contra 6, pero mirás la núcleo y decís, pará. En realidad, dentro de todo, con las enormes subas, estuvo bastante pisada. Y cuando uno mira, de hecho, noviembre, no tengo ahora el dato justo, pero había sido más baja, obviamente, que diciembre, sin embargo, no era muy fuerte. Ese es el gran punto, que más bajó la núcleo, y la núcleo es la que no debería subir. Después sí, claro, hay que hacer cosas con todos los estacionales y coordinar con los regulados, porque hay
mi criterio falta coordinación con algunos organismos respecto de cuándo son los aumentos y qué expectativas le pone la Secretaría de Comercio a eso. Está clarísimo. Gracias, Juli. Vamos a ir una brevísima tanda, pero no se vayan, que cuando volvamos tenemos todo sobre el lanzamiento de Horacio Rodríguez Larreta, que va a estar en las próximas horas anunciando su candidatura presidencial. Tenemos novedades de la Comisión de Juicio Político, que entra en su etapa más jugosa, su etapa más candente, y además vamos a entrevistar al ministro de Ciencia y Desarrollo Tecnológico de la Nación, Daniel Filmus, en vísperas de un viaje muy importante, el regreso de un presidente argentino a la Antártida después de muchísimos años. Así que quédense, que nos queda todavía una hora de la fórmula acá en el Destape. Seguimos acá en el Destape, seguimos haciendo la fórmula y vamos a meternos ya en la primera entrevista de esta noche. En este caso, una entrevista a distancia por motivos que van a resultar obvios. Hoy la fórmula la tiene Daniel Filmus, ¿sí? El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, con el que estamos conectándonos desde Ushuaia, ¿sí? Allí es donde él se encuentra, porque está a punto de comenzar un viaje histórico, el regreso de un presidente argentino a la Antártida después de décadas. Daniel, ¿estás conectado ahí? Te podemos saludar. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estoy bien acá recién llegados, hace 5 minutos bajamos del avión en Ushuaia y estamos con el presidente, con varios miembros del gabinete y mañana partimos para la Antártida, si el clima lo permite. Y hoy estaremos a la noche con el gobernador Melella, con el intendente de Ushuaia, comenzando a trabajar justamente con varios temas, algunos de los cuales de los más importantes tienen que ver con la ciencia, porque como sabes bien, la Antártida es un continente que solo se puede trabajar allí desde el punto de vista científico. Así que Argentina tiene 13 bases, de esas 13 bases hay 3 que tienen laboratorios. En esta visita estamos inaugurando 3 laboratorios más. Por primera vez en muchas décadas, Argentina pisa fuerte científicamente la Antártida nuevamente e inaugura en esta campaña 3 laboratorios. Muy bien. Las condiciones climáticas en principio son optimistas, son positivas para poder hacer el viaje. Yo tuve la suerte de hacer un viaje similar en su momento y hasta último momento siempre hay que estar esperando a ver si se puede o no hacer el viaje. Mañana es el día de la Antártida y por eso es que se programó esta expedición. ¿Confían en que van a poder finalmente llegar mañana? Sí, yo ya estuve 2 veces en la Antártida, la primera en el 2004 iniciando las clases como ministro de Educación en el año que era el año de la Antártida. Estuvimos hace poco tiempo con todos los organismos de investigación científico-tecnológica del país. Tenemos expectativas, no es lo que se sabe hoy, que el clima no es ideal, pero como sabes es un rato que se abre la ventana como para poder bajar en Marambio, que justamente es una estación, la única donde tenemos en este momento en uso un aeropuerto y ese aeropuerto tiene condiciones muy particulares. Por eso, una de las cuestiones que va a anunciar el presidente es el trabajo por la reapertura de otra base que tiene aeropuertos, que es Petrel, que fue abandonada también hace muchos años y que tiene la ventaja de estar a nivel del mar. Digamos, Marambio es una meseta que no tiene un link con los barcos, entonces cuesta mucho más poder llevar cosas, cargar cosas de avión a barco, que es lo que hay que hacer, y Petrel va a permitir eso. Fantástico. Contanos por qué se decidió, o explicanos también por qué se decidió en este día de la Antártida volver a ir con una delegación presidencial después de tanto tiempo. ¿Cuál es la importancia que tiene esta idea de una Argentina como un país bicontinental? Vos fuiste secretario de los asuntos que tienen que ver con Malvinas Argentinas, con el Atlántico Sur, con lo cual también es un tema que más allá de lo tecnológico venís siguiendo. ¿Cuál es la importancia política que decide dársele a este territorio argentino en esta ocasión? Bueno, vos lo decías, es enfatizar que Argentina es un país bicontinental. De los 3.700.000 kilómetros cuadrados, 1.300.000, 1.400.000 son de la Antártida. El gobierno fue el primer gobierno que colocó y fue votada por unanimidad en el Congreso hace 2 años
la ampliación de la plataforma continental argentina, después de un trabajo que fue una política de Estado, donde se elevó a las Naciones Unidas cuál era la plataforma continental en el Atlántico Sur. Argentina es el segundo país del mundo en la dimensión de su plataforma continental, y es un gobierno que a través de numerosas leyes, pero fundamentalmente a través del trabajo científico, ha decidido colocar la Antártida como un eje central. Sabemos que de la Antártida dependen en buena medida las generaciones futuras, no solo porque es el banco más importante de biodiversidad, porque es la reserva de agua dulce más importante del mundo, regula el clima en el mundo, su deshielo, como está ocurriendo en los últimos años, pone en peligro muchos estados insulares y las costas, y Argentina tiene costas muy importantes sobre el Atlántico que dependen justamente de la preservación de la Antártida. Y al mismo tiempo es una definición argentina respecto de algo histórico. Estamos justamente conmemorando el aniversario del asentamiento en Orcadas. Es el primer centro científico que existe en el mundo en la Antártida, y lo ha hecho en su momento Argentina. 13 bases son las que tiene Argentina en este momento, y es una definición respecto de la preocupación que tenemos en el Atlántico Sur, que por supuesto mira Malvinas, y la perspectiva de que Ushuaia sea la cabecera para el ingreso a la Antártida. Como sabemos, es muy competitiva la situación de acceso a la Antártida, y Ushuaia, donde vamos a crear, entre otros, un polo logístico y un instituto de investigaciones interinstitucional con el gobierno y la Universidad de Tierra del Fuego, junto con el Instituto Antártico Argentino y el CONICET, también juegan un rol importante. Hubo gobiernos que realmente despreciaron Ticosur, despreciaron la soberanía argentina sobre Malvinas, y tampoco le dieron ninguna importancia a la Antártida. Esta inversión que estamos haciendo, que es una inversión enorme, tiene que ver justamente con los intereses argentinos de hoy y de las futuras generaciones. Daniel, ¿cómo te va? Lucas Bo te saluda. Respecto, te traigo un poco al ámbito político ya electoral. La reunión del Frente de Todos el otro día, ¿qué conclusión sacaste del comunicado? Si te pareció algún tema que quizás no estuvo mencionado, que vos algún eje hubieses sumado. Y después, sobre la situación de Cristina, mismo en el gabinete hubo voces distintas. ¿Vos coincidís con Aníbal que no está proscripta, o sos más como Agustín Rossi, como Victoria de Tolosa Paz, que sí está proscrita para la próxima elección, la vicepresidenta? Bueno, buenas noches. Son dos temas distintos, ¿no? Por un lado, yo creo que ahí el documento ya lo dice, no hace falta tener mirada subjetiva. El documento no solo plantea la proscripción de Cristina y que la está sufriendo a partir de la persecución en la justicia, y en este sentido no cabe ninguna duda. El documento es categórico, y el documento, hay que plantearlo, es un documento de trabajo. Después de mucho tiempo de discusión y de debate, se llegó a mínimos comunes denominadores para todas las fuerzas que estaban allí, y es central y es fundamental. Es el comienzo de un trabajo, es un punto de llegada, porque es la manifestación de que en el Frente de Todos, absolutamente todos y todas, valga la redundancia, estamos esperanzados en que la unidad sea la que nos lleve a la victoria en las elecciones de octubre. Eso no cabe duda, es un punto de llegada respecto de todos los debates anteriores que hubo, pero también es un punto de partida donde se comienza una discusión respecto de cuál es la estrategia electoral, de quiénes son los candidatos que se presentarán, y en este punto no podemos permitir de ninguna manera que haya candidatos o candidatas, como es el caso de Cristina, sobre los cuales pese la intención de la proscripción. Y hablando de mesas políticas, en la provincia de Buenos Aires, bueno, Máximo hace un tiempo atrás se había reunido con dirigentes del territorio bonaerense. Te lo pregunto a vos como porteño, como de acá de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ves el Frente de Todos para la próxima elección? Hay una mesa igualmente conformada de unos actores, pero está teniendo trabajo, están trabajando, hay una idea de por dónde ir este año, ya se empieza a hablar de nombres, algunos circulan, bueno, Leandro Santoro volvería a intentar, Matías Lames dijo que tiene intenciones de ser candidato este año. ¿Vos, tu situación, volverías a ser candidato? ¿Estás anotado o ya no para esta elección? No, empiezo por el final, porque candidato a jefe de gobierno de ninguna manera, así que creo que hay buenos candidatos. Vos los mencionaste
algunos de ellos, y por supuesto estamos trabajando en una mesa de unidad en la ciudad de Buenos Aires, donde no solo tenemos la obligación de ser críticos y de desnudar la esencia represiva que tiene el gobierno de la ciudad, la esencia de no apoyar a los sectores productivos de la ciudad de Buenos Aires, entre otras cosas no apoyar la ciencia. Hay una ley que dice que hay que invertir el 1% del presupuesto, no sé, creo que 0,01% en la ciudad de Buenos Aires. Digamos, de todo eso también está discutiendo nuestra ciudad alternativa que pueda representar a la gran mayoría de porteños y porteñas, y no solo a la élite que es la que pretende representar el gobierno de Cambiemos. Ya lo hemos sufrido, pero solo un tema que ustedes lo conocen bien, está el tema del transporte público, para mencionar, no quiero mencionar vivienda, educación, salud, pero transporte público. Recordando mi época de candidato, la primera elección, ¿se acuerdan? En el 2007 la frase de Macri, que somos estúpidos, que no podemos hacer 15 kilómetros de subte por año. Bueno, estábamos hablando de 15 años atrás, no se hicieron 15 kilómetros de subte en 15 años, pero lo que es más grave aún, que en los últimos 4 años de Rodríguez Larreta no se hicieron 100 metros de subte. Entonces, creo que es, digo, el medio de transporte, uno de los medios de transporte de la mayoría. Nos quieren resolver el tema por superficie con el Metrobús, que el costo es cero, digamos, muy mínimo el costo del Metrobús, y no resuelve ninguno de los problemas ambientales, ni de los problemas de tránsito, ni de centralización y concentración que tiene la ciudad de Buenos Aires. Así que nuestra función en la ciudad no solo es elegir los mejores candidatos, sino ser lo suficientemente críticos como para desnudar la esencia de este gobierno y al mismo tiempo tener una propuesta de un modelo. Daniel, ¿cómo estás? Te saluda Julia Estrada. Te hago una pregunta vinculada a las políticas de investigación, a las políticas de ciencia y técnica, considerando que hay un antes y un después entre el macrismo y el Frente de Todos. ¿Cómo está hoy el CONICET? ¿Cómo se encuentra el financiamiento a la investigación pública? Vos lo dijiste, Macri bajó el presupuesto en ciencia y tecnología del 0,37 que Cristina había dejado. Recordemos que Cristina creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el año 2007. Bueno, cuando volvimos en el año 2019 ya no había Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y recordemos que del 0,37 del PBI de Inversión Pública Nacional que había dejado Cristina, nos encontramos con el 0,22, es decir, casi la mitad, una vergüenza total. Lo primero que hizo nuestro gobierno fue elevar un proyecto de ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología, así como en su momento lo hicimos respecto de la educación. En este caso va a multiplicar por 4 la inversión en ciencia y tecnología, del 0,22 va a llegar a fin de la década al 1% del PBI, y hoy ya estamos en el presupuesto del 2023 con el 0,34% de inversión, es decir que ya tenemos un 50% más de lo que heredamos del gobierno de Macri. Eso permite que el CONICET... Con un PBI más grande. Porque al mismo tiempo, exactamente, sí, es verdad. Más grande, sí. Sí, no es un detalle menor. No es un detalle menor porque justamente la duplicación del presupuesto sobre el PBI, o la multiplicación por 4, va a ser de un PBI que esperamos que a fin de la década sea todavía aún mayor. Ahora bien, el CONICET, el primer año que salimos del gobierno, 2016, yo volví como investigador del CONICET, y la primera Navidad, acordate que la pasamos allí tomando el Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque los ingresos estaban prácticamente cercenados. Cerca de 900 ingresos habíamos tenido el último año y habían caído a 340. Así que ahora estamos de vuelta en 850 ingresos por año, más los becarios, que son otro tanto. Hemos llegado al récord de investigadores y de becarios, 12.000 investigadores y prácticamente el mismo número de becarios. Estamos recuperando de a poco el salario. Nuestro salario como investigadores cayó el 40%, estamos jerarquizando de a 10% por año. Con lo que haremos este año ya recuperaremos totalmente el salario que se perdió en la época de Macri. Y lo que es muy importante es que la investigación tiende a crecer. Hemos invertido más de 106 millones de dólares en equipamiento el año pasado, récord total, y estamos desarrollando obras que hacía tiempo que no se hacía ninguna. Casi vamos a terminar la gestión con 100 obras comenzadas. Realmente esto es fundamental
Argentina tiene que cambiar el modelo. La discusión más importante es si vamos a tener nuevamente un país de especulación financiera y exportación de productos primarios o que agregue valor. ¿Cómo se agrega valor? Bueno, por el trabajo, por la capacidad de la gente, pero principalmente por la innovación científico-tecnológica. En la pandemia quedó claro que los países que concentran el conocimiento hasta concentraron el derecho a la vida y la muerte, poder definir sobre el derecho a la vida y la muerte de toda la humanidad. Nosotros tenemos que tener, así como tenemos que tener soberanía territorial, tenemos que tener también soberanía científico-tecnológica. Daniel, Franco Misraji te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Franco? Muy bien, bueno, yo quería volver a la política, en este caso judicial. Quería pedirte una opinión, ver cómo estabas viendo el proceso de juicio político que se está llevando contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta, bueno, el contexto, ¿no?, en el que hoy el Poder Judicial, bueno, actúa como condicionante del armado político, sobre todo ahora del Frente de Todos. Bueno, la verdad que uno tras otro, todos los fallos de la Corte Suprema mostraron que son fallos político-partidarios, porque no solo son políticos, sino que con incidencia en una dirección. El más grave seguramente ha sido el de la Ciudad de Buenos Aires, por no hablar del Consejo de la Magistratura, y fallos que realmente toman posición respecto de un sector de la política argentina, favoreciéndolo y principalmente atacando en todo lo que pueden al movimiento nacional y popular y en particular al gobierno. Así que el juicio político tiene más que argumentos, esperamos que pueda seguir avanzando, pero sabemos que los límites del avance tienen que ver con la correlación de fuerzas en el Congreso, pero me parece que el propio proceso de juicio político es un proceso que va a desnudar y va a poner negro sobre blanco cuáles han sido los intereses y las actitudes que ha defendido la Corte Suprema. Daniel, te vuelvo un poco para atrás porque vos mencionaste esto de algunos de los nombres que se mencionaban acá en la ciudad y te lo pregunto por de tu visión, si te interesa alguno, en especial más allá de Lames y Santoro, si que sobre la mesa, no que vos lo postules o la postules, pero que sobre la mesa de candidatos y candidatas, quizás alguna mujer también, se dice Gómez Acorta, digo, alguien que a vos te interese que la política porteña esté en discusión, en debate y que, no más allá de que sea termine siendo candidata a jefa de gobierno, o jefe de gobierno, pero que esté ahí en la discusión. ¿Quiénes ponderás vos a nivel local de los dirigentes que hoy están del Frente de Todos? No, los tres que mencionaste vos, y que realmente creo que pueden jugar un papel importantísimo. Leandro ha llevado adelante un debate muy importante este último año y me parece que representa en buena medida ese sentimiento que tenemos los porteños de transformación y tener una ciudad más justa. Yo, si querés un aporte distinto, te diría que el tiempo que nos queda hasta la inscripción de las listas haría un esfuerzo grande por ampliar nuestra fuerza. Está claro que nosotros somos la principal oposición, está claro que siempre el Movimiento Nacional y Popular ha tenido un papel importante en la ciudad, no como para poder gobernarla en condiciones de soledad, pero siempre ha mostrado tener una fuerza que está entre el 25 y el 35% de los votos, lo cual no es poco, pero en una ciudad que define jefe de gobierno por balotaje, necesita llegar a la mitad, necesita tener 50 más 1. Entonces yo creo que buena parte de si tenemos vocación de poder en la ciudad de Buenos Aires, es construir las articulaciones, las alianzas, la coalición que nos permita tener esa posibilidad de lograr una mayoría, porque no somos nosotros del Movimiento Nacional Popular y los peronistas particularmente, no somos un partido testimonial, somos un partido que ejerce el gobierno en dirección de las grandes mayorías y en la ciudad no puede ser distinto. Así que yo le diría, y lo hablo con los candidatos, los que probablemente sean candidatos, de esta necesidad de apertura. No cabe duda de que la mayoría de la ciudad de Buenos Aires quiere un cambio. En aquel momento, ¿te acordás cuando se presentó Lustó contra Rodríguez Larreta en el balotaje? Estuvo arañando el triunfo, quiere decir que hay una vocación de cambiar. Se trata de que, como ocurrió, por ejemplo, me tocó a mí ser parte del gobierno de la ciudad, en el gobierno de Ibarra. Justamente ahí la alianza, la coalición que llevó a Ibarra al gobierno, fue una coalición donde estaba el peronismo, pero también estaba sectores del radicalismo, estaba el socialismo, que en aquel momento era importante, estaba incluso en aquel momento el partido de Lilita.
Realmente me parece que la función nuestra no es contentarnos con tener una buena representación en la legislatura, sino que si queremos el gobierno tenemos que ser lo suficientemente hábiles como abrirnos una coalición mucho más fuerte que nos permita ser más competitivos. Está muy bien. Daniel, para ir cerrando, te llevo de nuevo a tu labor como ministro y quería hacerte dos preguntitas. Una tiene que ver a esta altura del año, cuando está empezando a resolverse las cuestiones paritarias, ¿cómo ves que van a evolucionar los salarios científicos, sobre todo los de investigación este año, que es un tema que está permanentemente en debate? Bueno, ahí tenés dos cuestiones. Por un lado, la paritaria de los investigadores es parte de la paritaria estatal. Pero nosotros asumimos un compromiso y lo venimos cumpliendo año tras año, de que aparte del aumento de la paritaria, los investigadores van a tener un 10% de jerarquización y también los becarios. En el caso de los becarios el aumento fue un poco mayor. ¿Esto hace que el salario sea justo, sea bueno? No, pero mejora sustantivamente respecto de lo que recibimos y que de a poco venimos generando condiciones como para que el salario sea digno. Desde este punto de vista, les puedo adelantar, y lo hago, aprovecho que esté en este programa, adelantar que este año también vamos a tener la jerarquización del 10%. Como es el cuarto año, esto permite recuperar el 40% y poco más de lo que Macri lesionó el salario. Muy bien. Y por último, quería consultarte, ya pensando en el futuro. En las últimas semanas ha habido un descubrimiento por parte de la población general, los medios y demás, de los avances de inteligencia artificial, que me sirve como disparador, porque estamos al borde, o pareciera ser el consenso de que estamos al borde de una nueva revolución industrial llevada por la inteligencia artificial, la computación cuántica, la nanotecnología, cuestiones que pueden llegar a definir el desarrollo de las naciones por las próximas décadas. ¿La Argentina está preparándose para esto? ¿Tiene programas específicos? ¿Qué está haciéndose para que no nos agarre desprevenidos este nuevo salto de la tecnología? Bueno, entrecortado, no sé si ustedes me escuchan bien, pero te escuché muy entrecortado, pero como el tema que planteaste fue inteligencia artificial, me imagino el resto de la pregunta. Tiene que ver con, si querés te lo reitero, con estas nuevas tecnologías que van a dar paso a una nueva revolución industrial y que de alguna manera van a marcar el futuro de las naciones. ¿Qué está haciendo la Argentina para estar a tono con esa época? Sí, no solo en el futuro como lo planteas vos, sino que lo están haciendo hoy ya. Uno tiene un impacto enorme, fundamentalmente en los procesos productivos, ¿no? Y en ese sentido no podemos quedar al margen porque perdés competitividad internacional y es fundamental poder aplicarlo. En esa dirección tenemos desde el Ministerio, y en particular la Fundación Sadowski, que es la fundación que se ha creado incluso en mi gestión anterior, antes del 2007, que lleva adelante el trabajo o encabeza, junto con los investigadores del CONICET en el mismo tema, el trabajo para la transferencia del sector productivo. Bien, muy bien. El desafío enorme que tenemos es estos temas en lo que hace a educación, ¿no? La educación cambia fundamentalmente si nosotros somos capaces de formar a nuestros maestros en dirección a que incorporen desde muy temprana edad estas nuevas tecnologías respecto de los chicos. Argentina tiene condiciones privilegiadas para hacerlo y esperamos poder hacerlo. Estamos invirtiendo, es una de las líneas donde estamos invirtiendo más recursos del Ministerio de Ciencia y Tecnología. La agencia de I+D+I, que acaba de colocar 13 meses en investigación, ha colocado este tema como uno de los ejes centrales para la presentación de proyectos, y lo mismo está haciendo CONICET. Bien, Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta charla con la fórmula en el Destape. Les deseamos un excelente viaje para el día de mañana, que el clima los acompañe y en todo caso volveremos a charlar cuando regresen. Abrazo grande. Un gran abrazo. Hablábamos con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus.
a horas de partir en un viaje histórico junto con el presidente de la Nación a la Antártida Argentina. Vamos a una brevísima tanda y cuando volvemos todavía nos queda el lanzamiento de Larreta, nos queda lo que viene en la Comisión de Juicio Político y algunas cositas más que tenemos guardadas para ustedes acá en La Fórmula. Seguimos acá en el Destape haciendo La Fórmula, nos queda todavía un rato, hasta las 10, nos queda bastante información para compartir y mañana más o menos a esta hora entonces se espera que Horacio Rodríguez Larreta oficialice su precandidatura presidencial, algo que tiene sus implicancias dentro de la muy compleja interna opositora. Lucas, ¿cómo es esta historia del lanzamiento? ¿Qué está preparando Larreta? ¿Y cómo puede impactar eso en Juntos por el Cambio? Bueno, mañana a las 8 de la noche está esperado que se emita un mensaje grabado, ¿sí? Un video a través de las distintas redes sociales. Se espera una ejecución bastante profesional, digamos, ¿no? El PRO, el gobierno de la ciudad, estudia mucho el tema de las redes, de la comunicación. El momento elegido, quizás, antes de decir el lugar, obedece, muchos decían esto de la especulación, de la interna con Bullrich, de apurar un poco los tiempos de Macri, quizás que todavía no define, que digamos, le explicamos a la gente, todavía quedan algunos meses formalmente para esa definición. Bueno, la ciudad, la excusa que pusieron es que Larreta ya ha recorrido todo el país, que ya tiene una visión federal. Ahora vamos a hablar un poco de esos ejes también, de que van a estar metidos en este mensaje, y que creen que este es el momento, un poco también en sintonía con otros candidatos que se van lanzando, ¿no? Y que se van mostrando ya cada vez más con ese traje de presidente o de candidato, de precandidato mejor dicho, que se van poniendo. El lugar elegido es Santa Cruz. Sí, desde ahí va a emitir el mensaje, una provincia, digamos, muy particular, si se quiere, es la provincia donde políticamente nació el frente de todo, digamos, el kirchnerismo, digamos, Néstor y Cristina Kirchner. Es una provocación, digamos. Bueno, es una provocación, y ahí otra cosa interesante es que el mensaje que va a ser Larreta puro, digamos, el mensaje, es decir, más allá de algunos mensajes halconizados que en el último tiempo le escuchamos, va a hacer eje en sus dotes de gestor, en sus dotes de dialoguista, en ser un candidato que vaya más allá de la grieta. Ahora, lo haces en Santa Cruz, ¿no? Va a tener críticas al kirchnerismo, ¿sí? Como lo considera un episodio frustrado de la Argentina. No sé si lo va a decir en esos términos, pero va a hacer hincapié en que la etapa que viene sí tiene que tener esto del acuerdo del 70%, que ya lo hemos hablado seguramente en el Destape, tanto en el portal como en la radio, que ese 70% no tiene a lo que es el kirchnerismo puro, es decir, querés sin grieta, pero estás como tensionando con ese sector. Y de alguna manera también es una forma de decir que preferís estar cerca de Espert, que pide bala para los delincuentes, de Milei, que dice que hay que legalizar el tráfico de órganos, que del kirchnerismo, que digo, más allá de que te pueda caer mejor, peor, cuando gobernó no ha hecho nada ni siquiera cercano a lo que amenaza a hacer la ultraderecha, con lo cual habla también un poco de la identidad de ese 70% que él quiere. Es decir, en ese 30%... Larreta, no, para continuar con la lectura, Larreta al elegir Santa Cruz elige un poco radicalizarse. Bueno, exactamente, es por eso contradictorio ese, para mí, por lo menos, ese mensaje, porque vas ahí a, como decís vos, es como una chicana, es como una manera de provocar a ese sector, porque no es que te dicen en ese 30% no están los libertarios, no está Esper, digamos, hacen hincapié en el kirchnerismo puro, y cuando digo puro es porque hay sectores del peronismo, bueno, Massa y Larreta tienen un excelente vínculo, ahí no estarían seguramente dentro del 70%, gran parte de la CGT también, digamos. Esa es la distinción que te hace. Básicamente lo que Larreta quiere es rearmar la alianza que acompañó a Macri durante el primer año y medio de su gobierno. La misma alianza que votó, por ejemplo, pagarle a los fondos buitre, que votó la reparación histórica con el blanqueo, porque esa alianza era Juntos por el Cambio, más un sector de la CGT, más algunos gobernadores, más el bloque, digamos, que se desprendió del Frente para la Victoria por derecha en ese momento,
y con el apoyo del Frente Renovador por lo menos los primeros meses. Bien, y otra cosa que va a ser interesante es después quienes repliquen ese mensaje de Larreta y quienes lo saluden. Hay que ver si, no me imagino a Patricia Bullrich saludando esa candidatura, no me imagino a Mauricio Macri. Tampoco sé que Vidal no lo va a hacer, porque Vidal hoy también es una de las dirigentes del PRO que se muestra con intenciones de ser también candidata, pero sí va a haber una conjunción de volumen político con equipo de gestión. Y digo estas cosas porque Larreta justamente se jacta de decir, bueno, detrás de él hay un proyecto, un plan que va por encima de las individualidades, y ahí esa distinción de Patricia, quizás que hacen esa distinción de que Horacio se muestra más en equipo, equipos de temas, de gestión, sí, mientras que Patricia está como sola, digamos, con su candidatura. Sí, te iba a hacer una consultita, pero redondeada. Bueno, y en asterisco hago ahí, próximamente Patricia Bullrich va a hacer un par de recorridas donde se va a buscar mostrar más en equipo, la parte más económica, la parte de equipos de salud, de educación, de industria también, de trabajo, justamente para chocar un poco con este discurso de Larreta que buscan como dejarla como parece que está sola, ¿sí? con su candidatura. Va a haber también un mensaje en este spot grabado sobre los motores de crecimiento exportador, hacer hincapié en vaca muerta, en el litio, en hidrógeno verde. El tema es que después el cómo, ¿no? De eso, de cómo hacer para que Argentina exporte más, cuál va a ser el plan. Siempre hablan de modernizar, ¿no? No de tanto de la palabra reformas, que suena quizás más violento, pero sí la palabra modernizar. Y ese cómo, ¿sí? De cómo hacer, cómo llevar a cabo ese plan en el que trabaja Juntos por el Cambio y las fundaciones, fue un poco lo que pulió con Macri hace unos días en el sur, en los distintos encuentros que tuvo en Cumelén, en el country. Ahí se reunieron, no hubo definiciones de candidaturas ni nada, más allá de que lo que dicen cerca de Larreta, cerca de Patricia Bullrich, que lo ven un Macri más reflexivo, como quizás no con tanta ganas de jugar, pero que van puliendo ese cómo. Y de pulir ese cómo es qué queremos Mauricio, qué quiero yo, y ver hasta dónde nos podemos acercar para que vos después me termines quizás apoyando a mí en la candidatura, si es que Macri oficia finalmente como árbitro, ¿no? Sí. Uno de los grandes desafíos que va a tener Larreta mañana, pensando en este método de lanzarse, es generar algún impacto, porque pienso, y no es casual me imagino, la semana pasada Santilli se lanzó como candidato a gobernador de una forma parecida también, con un mensaje a través de las redes. La verdad es que no levantó mucha polvareda ni lo impulsó demasiado en esa interna que tiene. Quirós también hace pocos días, otro del equipo de Larreta, anunciando en las redes sociales que va a ser precandidato a jefe de gobierno, algo que se había evaluado en un momento, después había perdido potencia, se vuelve a lanzar y tampoco movió mucho el amperímetro. Sería una decepción si Larreta saca mañana este video y con este video no logra cambiar un poco el escenario, mover un poco el tablero de la interna del PRO, ¿no es cierto? Había hecho él un lanzamiento o una especie de cierre de año en diciembre en Costa Salguero, donde reunió, no me equivoco, 10.000, 15.000 personas, pero, o un poco menos, creo también de 10.000, pero hoy es muy difícil llenar un estadio de 30.000 personas o más, y tampoco es la impronta del PRO, digamos, que hace, se jacta, digamos, de tener otra lógica, pero entiendo lo que vos decís, digamos, que quizás tiene otro impacto llenar un estadio o un microestadio, o quizás una calle, una plaza también, ¿por qué no? Son pocos los dirigentes, quizás haya una sola nada más la que pueda lograr una plaza de ese tipo, pero bueno, no es la idea. Quizás haya otros lanzamientos formalmente más adelante. Y última cosa para cerrar y para unir a Bullrich. No va a haber un mensaje a la interna, no va a haber un mensaje quizás que se pueda ser leído hacia Patricia Bullrich, aunque en último tiempo, sin mencionarla, siempre habla de que para tener coraje, palabra no menor, que menciona mucho Bullrich, no hace falta imponer, no hace falta golpear, ejercer una violencia, sino esta cosa de gobernar y de gestionar. Y no va a haber una mención a Bullrich, pese a que hoy hubo otro capítulo de la interna vinculado a las pistolas Taser, ¿sí? La semana pasada, creo que fue, murió un agente de la ciudad, producto de un disparo de arma de fuego, ¿sí? De un forcejeo con una persona en la calle, en la estación de subte, y volvió a instalarse otra vez el debate de las Taser. Patricia Bullrich ayer en una nota en A24 lo corrió mal y pronto a Horacio Rodríguez Larreta y le dijo que más allá de lo que diga la justicia, vos agarrá y usá las armas, ¿no? Agarrá, comprale y vení y usala, ¿no? ¿Querés que escuchemos? Tenemos el tape de ese momento. ¿Qué le dirías?
tenés otro contacto, tenés otro diálogo y obviamente es otra clase de persona, ¿no? Bueno, por lo menos con la relación con él, por supuesto, compartimos la misma coalición de gobierno, pero yo creo que hay cosas que hay que tomar decisiones. Por ejemplo, se están discutiendo estos días las pistolas Taser. Sí. Se vienen discutiendo hace tiempo. El país compró pistolas Taser. Yo compré pistolas Taser y entraron 3 días después que nosotros nos fuimos del gobierno. Y yo le diría, la Corte Suprema de Justicia, cuando Macri quiso comprar pistolas Taser, dijo que era legal. Bueno, en vez de pedir más permiso, usalas. Punto. No le pidas más permiso a nadie. Porque no le puedes pedir permiso a un gobierno que te dice todo que no a propósito y entonces vos tenés una policía que una semana muere frente a una persona totalmente fuera de sí. Oficial Salazar. Al otro día, sí, Maribel Salazar. Después, al otro día, 5 policías a los sillazos porque no tenían con qué defenderse. Entonces, toma la decisión. Sí. Bueno, tomá la decisión, le dice a la reta. Falta agregarle, perdón, que la Corte te va a bancar. Porque hay un montón, pero particularmente el caso de la coparticipación fue un caso en donde tomaron la decisión, en este caso Gobierno Nacional y Gobierno de la Ciudad, y ahora la Corte acompaña, con lo cual lo de Patricia es loco, pero no tanto en este contexto. La Corte en 2016 había avalado el uso de las Taser, ¿sí? Y en el Gobierno de la Ciudad esto enojó mucho la chicana de Patricia Bullrich, que la reta no es que salió a contestarle directamente a él, pero sí funcionarios de la ciudad, Waldo Wolf, que es un vocero político, hoy ex aliado de Patricia Bullrich, pasó al equipo de la reta, también Silvia Los Penato, y 2 funcionarios muy importantes en la mesa de la reta, mesa política, mesa de armado, que son Felipe Miguel, su jefe de gabinete, y su secretario de Relaciones Internacionales, Fernando Estrafase, que es el canciller que le arma todas las giras internacionales a la reta. Tenemos los tweets ahí justamente. Felipe Miguel Cava ya decidió usar las Taser. En efecto, hace más de 2 años las compramos, pero el gobierno nacional tiene frenada la importación desde entonces. No es un tema de decidir usarlas, sino de, se cortó justo. Seamos claros con los porteños, queremos que la policía de la ciudad use pistolas Taser, dice Waldo Wolf, las compramos y capacitamos a nuestra fuerza. La importación está frenada por el gobierno nacional. Vieron como todos los tienen el mismo, palabra más, palabra menos, van por el mismo lado, ¿no? Sí, claro. La culpa del gobierno nacional, bueno, es un ida y vuelta que tiene el gobierno nacional y una decisión administrativa de una agencia de control de artefactos, que no me acuerdo el nombre, la Macro se llama, que es la que no permite, no habilita la importación. Eso depende del ministro de Justicia, Soria. Hace años la ciudad decidió usar las Taser, sostenía Mauricio Macri. La sostenía Mauricio Macri, incluso antes de tener policía propia, pero fue Horacio Rodríguez Larreta quien las compró y pelea jurídicamente para que Nación habilite la importación. Bueno, claramente la pelota se la tira a la Nación. Hace poco la justicia le dio la razón, mejor dicho, le dio razón, buscó que Nación justamente en 30 días tome una decisión sobre este pedido que estaba haciendo la ciudad, pero apeló a Nación y todavía no hay una definición al respecto. Son 60 armas Taser las que compró la ciudad y que están hoy en debate de si se termina habilitando esta importación, que están compradas, están frenadas en aduana, y eso tiene el límite de Nación y la pelea, bueno, Nación y Ciudad, que es lo que estábamos hablando con participación y demás. Muy bien. Última cosita. Dale. Se juntó la mesa del PRO hace un ratito. Ah, mira, información del último momento. Claro. Ahí se estaba debatiendo el tema de las alianzas en las provincias, especialmente Mendoza. El 1 de marzo tienen que cerrar las alianzas electorales, los frentes en Mendoza, en 7 departamentos. Ustedes dicen, ¿qué tema menor? Quizás no es menor, porque 7 de esos departamentos, 6 son gobernados por el peronismo, pero lo que se debate es si ahí el PRO local, cuyo nombre más importante es Omar de Marchi, quien quiere ir por la gobernación, va a formar parte de Cambia Mendoza. Bueno, el PRO local, que en realidad lo preside Martínez, que es un diputado nacional y que responde a Omar de Marchi, dio libertad de acción. ¿Qué significa esto? ¿Significa que no van a competir? ¿Significa que van a competir por afuera? Bueno, lo más probable, como estos 7 departamentos y 6 son gobernados por el peronismo y tienen mucho peso territorial, va a ganar el oficialismo local ahí en esos distintos departamentos. Entonces no tiene mucho sentido acelerar, apurar una definición
a gobernador, que eso termina recién en mayo, va a ser, porque eso ya tensionaría mucho más a nivel nacional. Ahí el otro que compite o que va a competir es Cornejo, radical, aliado a Patricia Bullrich, Omar de Marchi, aliado a Rodríguez Larreta. Ahí están los cables que conectan a la pelea nacional. ¿Qué quiere Omar de Marchi? Quiere ser candidato a gobernador, quiere ir por afuera, considera que el radicalismo ahí tiene alianzas locales históricas vinculadas a Libres del Sur, también al masismo, y eso no identifica a Cambiemos. Patricia Bullrich considera que si eso se rompe, eso va a tener implicancias en otros distritos. Hablábamos recién de la ciudad de Buenos Aires, Lustó compite acá también por el radicalismo, por el Juntos por el Cambio, y otras provincias también que faltan definir y que hay que ver qué resultado tiene. Por lo pronto, no hay definiciones, se patea un poco más la pelota. En esta que vamos a ver el 1 de marzo, no creo que haya grandes definiciones. Van a jugar seguramente por dentro o no van a jugar, pero no va a haber una rotura de Juntos por el Cambio, y la pelota se patea para más adelante. Mientras tanto, sigue la pelea entre Bullrich y Larreta. Muchísimas gracias, Lucas. Y vamos a meternos ahora en la agenda judicial y más precisamente en lo que va a pasar en la Comisión de Juicio Político, que va a seguir sesionando los jueves. Va a tener una sesión este jueves donde empezarán los primeros testimonios, y ahí una de las dudas es qué va a pasar con aquellos que tienen que ir a declarar, y también ya se conoce la agenda para la semana que viene y viene más que interesante. Franco, ¿cómo es esto? Así es, Nico. Bueno, tenemos este jueves una audiencia clave en lo que es el proceso de juicio político contra los 4 ministros supremos. Van a declarar los primeros testigos. Entre ellos se destacan 2 jueces federales, el juez por La Plata, Alejo Ramos Padilla, y el juez de Comodoro Pi, Sebastián Ramos. ¿Cuál es la particularidad de estos 2 casos? Que ambos tuvieron causas en las que estaban denunciados tanto Marcelo de Alessandro como Silvio Robles, la mano derecha de Horacio Rosati. ¿Qué tema? El tema de la filtración de chats. Claro. Para Ramos Padilla fue irregular el cierre que hizo Comodoro Pi de esa pesquisa. Y está citado Ramos, que fue el que la archivó. La última vez que Ramos Padilla fue al Congreso a declarar ante una comisión, se armó flor de revuelo. Exactamente, el caso de Alessio. En el caso de Alessio, así es. Bueno, Alejo Ramos Padilla está confirmado para este jueves. Va a ir, eso está confirmado. Los demás citados están notificados, Ramos también, y aún no hay confirmación de eso. Desde la Corte ya estaban esgrimiendo esto que te comentaba anteriormente. Algunos dicen, nosotros somos empleados y a nosotros nos tiene que autorizar nuestro jefe. Pero eso es rarísimo. Eso es como si a mí me llamaran a declarar testigo en una causa y dijera, yo si Navarro no me autoriza, no voy. Absolutamente. Para eso es lo que le pidieron sus jefes que digan. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque digo, hay allí un intento de vaciar a la comisión. Este jueves están citados 6 integrantes de la Corte. Desde la comisión me están diciendo, nosotros por reglamento podemos ir a buscarlos por la fuerza pública. Otro interrogante. Si no van, ¿están buscando eso también? Bueno, vamos a ver, por eso es tan importante lo que se viene este jueves. Si es que se van a presentar todos los citados a declarar. En total hay 9 convocados. 6 son integrantes o fueron integrantes de la Corte. Cito algunos nombres. Cristian Abrita, que es el ex titular de la Secretaría Judicial número 5. También está Sergio Rubén Romero, que es subdirector de Gestión Interna y Habilitación dependiente de la Secretaría General de Administración de la Corte, que es un lugar muy importante, que es, bueno, de donde se administra la Corte y donde se maneja el dinero. También está citado Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz y así otros más. Por eso es tan importante. La pregunta es, ¿van a ir o no van a ir? Entre otros, hay 2 integrantes de la vocalía de Horacio Rosati, Roberto Miguel Ángel Sagese y Adriana Norma Balinotti. Sí. ¿Y Rosati los autorizará? ¿Van a pedir permiso? Bueno, digo, si no van, estamos hablando ya de casi, te diría, un desacato de un poder respecto al otro. Sí, entraríamos en un terreno muy, pero muy complejo. Digo, ya estamos en un terreno pantanoso, hay una tensión muy fuerte entre la Corte y el gobierno. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Ahora decía, esto es este jueves. También está convocado, que es importante, el ex integrante del Consejo de la Magistratura, Mario Cimadevilla. Digo, ¿por qué es importante? Porque en su caso lo pide la diputada de la Coalición Cívica, Paula Oliveto, en una de las denuncias que hay contra Ricardo Lorenzetti. Y es interesante por eso también. Ahora, estábamos charlando. Está también ya el cronograma de lo que viene para la siguiente sesión, para el jueves 2 de marzo. Un día después de la apertura de sesiones. La decisión de buscarlos con la fuerza pública, que vos acabas de mencionar como la otra opción, ¿es una decisión de la Comisión de Juicio Político? Va a haber que pedírselo a un juez. Digo, o sea, ¿la comisión debería votar eso? ¿Administrativamente hay un paso ahí o sencillamente...? Entiendo que todo se tiene que votar en la comisión, pero el Frente de Todos tiene mayoría para imponerse. Es decir, lo que pretende se postula
tiene los 16 votos sobre 31, con lo cual, por eso las medidas que se proponen y se consensúan previamente avanzan. Y un juez debería fallar a favor de eso, o sea, debería disponer eso. Ahí entramos de vuelta en un terreno de qué va a hacer el Poder Judicial, ¿no? Digo, por eso es una audiencia tan importante, digamos, vamos a ver cómo están los mecanismos para que avance el desarrollo de esta comisión. A ver, digo, el juez Ramos Padilla ya confirmó que va, es decir, ya un testigo va a haber. Estamos hablando, yo me imagino que Cimadevilla también va a ir. El punto va a ser en torno a qué van a hacer los que integran la Corte Suprema de Justicia. A ver, lo más prolijo es que vayan y en todo caso digan, no tenemos nada para decir, ¿no? Digo. Veamos, repasemos los nombres que están ya saliendo en pantalla de los testigos que van a ir el 2 de marzo, la otra semana. Claro, ya hay un cronograma tentativo de quiénes son los próximos testigos. En esa lista aparecen, por ejemplo, María Burdín, que es secretaria letrada de la vocalía de Lorenzetti, es una persona muy importante en lo que tiene que ver con Lorenzetti, y aparecen también las figuras políticas. Aparece en este listado Eduardo Guado de Pedro, ministro del Interior, Carlos Zanini, procurador del Tesoro, e Ignacio Máiquez, que es fiscal nacional en lo criminal y correccional. ¿Cuál es el vínculo con Coco y con Juan Bautista? Es el hermano, es el hijo de Coco Máiquez y el hermano de Juan Bautista Máiquez. Recordemos que son dos de los huemules de los que viajaron a ese viaje a Lago Escondido. Exactamente, con D'Alessandro. ¿Y a él no lo invitaron? No, Ignacio filtró afuera. Pero, ¿cómo no estuve invitado? Pero, ¿por qué se lo está convocando? Bueno, en la última reunión, la del jueves pasado, el diputado Rodolfo Tailade pidió que se incorporen a la nómina de testigos, quienes ya mencioné, a Ramos Padilla y Ramos, y dijo, y también Ignacio Máiquez. ¿Y por qué Ignacio Máiquez? ¿Por qué? Porque él realizó un cumpleaños y las versiones dicen que a ese cumpleaños fueron de manera conjunta, fueron acompañados tanto Robles como D'Alessandro. Caramba. Entonces es por eso que se está pidiendo la citación de este fiscal que, también dicho sea de paso, colaboró, fue parte de causas emblemáticas de persecución como la de Vialidad. ¿No? Digo, también participó y hoy es candidato a integrar la Cámara porteña. Así que estos son algunos de los nombres que ya se están barajando. También figuran varios integrantes de la vocalía de Rosati. Son 16 testigos que se están contemplando para el jueves 2 de marzo. Y también me dicen que desde mañana se esperan que empiecen a salir los oficios hacia las distintas dependencias, como por ejemplo la DA Judeco. Hay que ver si entre los está ese para pedir el entrecruzamiento de llamadas entre los investigados. También, ¿de quién depende la DA Judeco? De la Corte Suprema de Justicia. Se va a poner áspero eso. Hay que ver qué responde desde ahí. Bien. Así que vamos a estar atentos a todo eso y también a la respuesta que dé la Corte, ¿no? ¿Por qué digo esto? Y porque cuando se conoció la primera nómina de testigos que se votó, salió el fallo con el que se le rechazó el juramento a Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué tiene en agenda? Y lo comentamos el otro día a la Corte, la causa de dólar futuro. Y último dato también, la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gailar, dijo que este proceso se estima de recolección de pruebas puede durar entre 3 y 4 meses. En ese contexto se espera que a la Corte también lleguen otros casos que involucran a Cristina, como cuáles, memorándum con Irán, Otesur Los Sauces y hasta Vialidad. Bien, o el sea, panorama la es Corte complejo. Respondería extorsionando. Sí. No debería sorprender. Es lo que viene haciendo. En lugar de ir a declarar, que podría ser en su defensa, responde, porque eso también hay que declararlo. Pueden ir a declarar para defenderse. Van a ser llamados a declarar una vez que se conozcan todas las pruebas, en la última instancia. Vamos llegando ya al final del programa. Muchísimas gracias, Julia. Lucas también, bienvenido. Gracias, Franco. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron desde el otro lado, a todo el equipo que hace posible la fórmula. Los dejamos, como siempre, con la burrada del día, la que votaron ustedes en el chat. Y nosotros nos reencontramos mañana a las 8 de la noche. Más o menos a la hora en la que Larreta se va a estar lanzando como candidato con el próximo programa de la fórmula. Chao, buenas noches. Hay que empezar a acostumbrarse a rebelión fiscal. Pero bala para los piqueteros, de verdad, ¿no te arrepentís? No, para nada, no me arrepiento para nada, lo ratifico. Cárcel o bala por los que cortan la calle e impiden que la gente labure. Sí. Bala no, ¿por qué bala? O bala? Bueno, yo te voy a contar. Acá los piqueteros o los sindicalistas que cortan las calles nos quieren hacer vivir la ley de la selva, la ley del más fuerte. Y no, lamentablemente para ello, simios drogados,
existe la ley. La ley, ¿sabes qué es? El Código Penal. Pero la ley no dice bala. La ley dice, sí, le da a la policía la capacidad de operar y de ejercer la fuerza pública. Cuando se Pero viola, eso no es bala. Cuando se viola el Código Penal es cárcel. Y si se resiste a la cárcel es bala. No es bala. Taser, goma, la que quiera. Sí es bala, María Laura, es bala, acostumbrate. Un país unido por la radio.